Después de ese derroche de cultura, continuamos con el segmento Recomendaciones Médicas y tenemos un tema muy interesante como lo es el reflujo gastroesofágico y otra patología que es resuelta por la cirugía bariátrica. Para esto tenemos como invitado a un doctor ya de casa, el doctor Steve Enríquez, que es cirujano bariátrico. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a estar nuevamente acá en nuestra casa y poderle compartir a la población un poquito de información sobre un tema muy frecuente. Aproximadamente, doctor, de un 15 a un 20% de la población a nivel mundial tiene este padecimiento y todo inicia como un proceso fisiológico en los lactantes, que aproximadamente un 50% tienen este padecimiento que revierte espontáneamente entre los 12 a los 14 meses de edad. Desafortunadamente para las mujeres es más común en ellas y esto no es una enfermedad tan simple o tan sencilla, sino que esto va evolucionando, tiene complicaciones. Una de las más frecuentes es el esófago de Barrett, que vamos a abordar unos tips muy importantes y afortunadamente en un porcentaje pequeño el adenocarcinoma de esófago, que a nivel mundial sí son cifras ya alarmantes, más de 600.000 casos. Doctor, para iniciar me gustaría que explicara en qué consiste el reflujo gastroesofágico y cuáles son los principales factores de riesgo. Ok, bueno, el reflujo gastroesofágico se da cuando hay una exposición del ácido gástrico que tiene un pH más o menos de 1.5, eso significa que es bastante ácido. El ácido hidroclorhídrico sube al esófago y esta mucosa del esófago, que no está diseñada para soportar un medio tan ácido, ¿verdad? Comienza a causar lesiones a nivel del esófago y en casos más severos inclusive este ácido puede subir hasta la cavidad oral, o sea, hasta la boca, e inclusive también causar algo que nosotros llamamos síntomas extraesofágicos, como problemas en los cambios de las cuerdas vocales, en el tono de la voz, le puede dar ronquera al paciente, le puede dar múltiples caries en los dientes, le puede dar sinusitis a repetición. O sea, estamos hablando de que el reflujo gastroesofágico no solamente te afecta cuando la persona dice, sí, me da acidez en ocasiones cuando como, sino que realmente se pueden presentar otro tipo de síntomas que tal vez el paciente no asocia propiamente a su problema de reflujo. Existe, doctor, una entidad que también es bastante frecuente y la población maneja el término, que son la hernia hiatal. ¿Cuál es la génesis de la hernia hiatal? ¿Cómo influye en el desarrollo del reflujo gastroesofágico? Ok, la hernia hiatal se da, bueno, el hiato, empezando por ahí, el hiato es una abertura, para que los televidentes nos comprendan, es una abertura en el diafragma por donde atraviesa el esófago, intratorácico, y se convierte, una vez que atraviesa el hiato, se convierte en esófago intraabdominal, aunque es un segmento corto, estamos hablando de unos 2 o 3 centímetros, pero esa transición se da a través del diafragma en el hiato esofágico. Es un pilar muscular, que al momento de que hablamos de una hernia, estamos tratando de referirnos a que este hiato está, no está lo suficientemente tallado, por decir así, sino que está abierto. Entonces esto favorece a que pueda haber una herniación de la unión gastroesofágica hacia el tórax. Entonces, al haber una herniación de la unión gastroesofágica hacia el tórax, esto favorece a que el paciente presente con mayor frecuencia estos síntomas de reflujo. Hay también muchas interrogantes de la población porque, doctor, se habla de que muchos medicamentos de uso popular que incluso se venden sin receta médica pueden provocar reflujo gastroesofágico o agudizar este proceso. Dentro de ellos, ¿cuáles están? Y dentro de los alimentos también que van a agudizar este padecimiento, ¿cuáles están? Bueno, dentro de los alimentos, los más frecuentes son los alimentos grasos, los alimentos hipercondimentados y el chile, ¿verdad? Se menciona también en ocasiones el café, pero eso es bastante variable, pues. Se menciona bastante eso. Con respecto a los medicamentos, generalmente se da con los antibióticos, algunos antibióticos, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros sabemos acá que en nuestro país se pueden comprar múltiples medicamentos que son de venta libre, se les llama sin ningún tipo de receta médica, y entonces esa automedicación nos afecta.
En ocasiones los analgésicos pueden causarnos sintomatología, especialmente los tipo AN. Entonces también hay que tomar en cuenta de que no debemos de automedicarnos porque esto nos puede conllevar a estar presentando reflujo gastroesofágico también. Usted ya mencionaba la sintomatología, doctor. ¿Existe alguna clasificación actual o cuántos tipos de reflujo existen? Sí, dentro de la etiología del reflujo lo mencionamos en dos categorías, el funcional y el mecánico. Y según su sintomatología estamos hablando de con síntomas gastroesofágicos o con síntomas extraesofágicos, como los que te mencionaba al inicio. Desde el punto de vista funcional y mecánico, que para el punto de vista nosotros quirúrgico es el más importante porque nosotros así sabemos cuál va a ser la indicación quirúrgica de este paciente o cuál va a ser el procedimiento quirúrgico que le vamos a ofrecer a este paciente para resolver su problema. Desde el punto de vista funcional, el problema viene siendo a nivel de la propulsión del esófago, el aclaramiento se llama esofágico del ácido que puede subir si nosotros estamos expuestos de manera involuntaria y a veces de manera imperceptible al ácido gástrico. Es normal, al menos unos 50 episodios al día, que ni cuenta te diste que el ácido se subió al esófago y el aclaramiento esofágico lo resuelve y no pasa más. Pero hay problemas funcionales en el aclaramiento esofágico cuando la propulsión del esófago no es lo suficientemente fuerte para estar enviando ese ácido de regreso hacia el estómago y que siga su tránsito intestinal, y entonces ahí tenemos un problema que es a nivel de la inervación de las capas musculares del esófago. Sabemos que el esófago pues, es un tubito, para que la gente nos comprenda, como un tubito muscular que tiene una cierta propulsión, un cierto ritmo de propulsión, y a esto nosotros le llamamos aclaramiento esofágico. Cuando hablamos desde el punto de vista mecánico, entonces estamos hablando de un debilitamiento, una flacidez a nivel de la unión gastroesofágica asociado a una hernia hiatal también, que es lo que favorece que el paciente presente el reflujo gastroesofágico. Entonces en este tipo de pacientes el paciente tiene un buen aclaramiento esofágico, pero el problema es a nivel del esfínter gastroesofágico. ¿Okay? Doctor, en Revista Primera Hora siempre nos caracterizamos por educar en salud a la población y estamos en lucha constante contra la obesidad, que es la pandemia de hoy en día, y para eso lo invitamos a usted como cirujano bariátrico porque sabemos que la obesidad predispone a la población a un sinnúmero de patologías, pero que la cirugía bariátrica es la nueva cura contra este tipo de enfermedades. Dentro del tratamiento existen medicamentos y también existen el tratamiento quirúrgico. Entonces me gustaría primeramente que explicara cuáles son los medicamentos indicados y cuánto tiempo puede prescribírsele al paciente y ver si está funcionando bien o ya optar por un procedimiento quirúrgico. Okay. Eso es una información que muy frecuentemente nos preguntan y se las quiero explicar a los pacientes. En el paciente con obesidad, la obesidad visceral es una condición muy particular porque a mayor nivel de obesidad intraabdominal o obesidad visceral, aumenta la presión intraabdominal y esto favorece a que el paciente con obesidad presente con mayor frecuencia el reflujo gastroesofágico. Ahí es donde entra la cirugía bariátrica. A nosotros resolver el problema de obesidad, estamos resolviendo también el problema de reflujo, obviamente asociado a la variante o la modificación anatómica que se hace con la cirugía bariátrica. Dentro del pilar del tratamiento, antes de considerar a un paciente para una cirugía bariátrica, tenemos que empezar por lo no invasivo, que viene siendo el tratamiento médico. El tratamiento médico se utilizan inhibidores de bomba de protones. Para que los televidentes nos comprendan, estos son medicamentos que disminuyen el nivel de producción de ácido a nivel del estómago, y también se utilizan procinéticos, que son medicamentos que ayudan a aumentar la velocidad de vaciamiento gástrico para que el ácido gástrico que se produce normalmente en el estómago esté un menor tiempo dentro del estómago, o sea que él avance con mayor facilidad y mayor velocidad hacia el intestino delgado y continúe su trayecto. Con respecto al momento de tomar la decisión de llevar a este paciente a cirugía,
Estamos hablando de cuando ya hay un fallo en el tratamiento médico, como les decía, un periodo de 3 meses, que se le hizo manejo médico, que se le hicieron recomendaciones médicas al paciente, se le hicieron recomendaciones nutricionales, se le explicó que había de evitar el consumo de ciertos alimentos y bebidas, y si a pesar de todo esto, haciendo el paciente, poniendo de su parte, haciendo todo bien, entonces nosotros ofrecemos un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico, tenemos que tomar en cuenta ciertos estudios previo a la cirugía que vendrían siendo una pH-metría para ver, ¿verdad?, cuántos episodios de reflujo presenta el paciente en un día. También tomar en cuenta una manometría que nos dice el nivel de propulsión que hay a nivel del esófago y así saber que hay un buen aclaramiento esofágico. Y una endoscopía también para ver si hay una hernia hiatal o algún otro indicio, ¿no? Si tiene esófago de Barrett, como ya lo mencionábamos antes. Esta exposición, especialmente en el esófago de Barrett que mencionamos al inicio, es importante porque, como les decía, el esófago no está diseñado para estar en contacto con el ácido gástrico. Entonces, cuando el esófago está constantemente expuesto a esto, se vuelve nocivo para ese tipo de mucosa. Entonces, lo que hace es modificar su célula y de esta forma desarrollar más adelante un cáncer. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que resolver. La cirugía bariátrica pues viene resolviendo esto porque nosotros derivamos, con un bypass gástrico, nosotros derivamos el ácido gástrico hacia el intestino delgado y así ya no sube al esófago. Y es que, como decíamos hace un momento, la cirugía bariátrica hoy en día no solo es la cura contra la obesidad, porque además de lo estético tenemos que pensar en lo orgánico y lo metabólico. Entonces, una opción, es la mejor opción hoy en día para contrarrestar el reflujo gastroesofágico. Muchísimas gracias, doctor, por todas sus recomendaciones y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Bueno, mi consultorio está en la consulta externa privada del Hospital Militar. Mi número de teléfono es el 896-35017 y en todas las plataformas de redes sociales me pueden encontrar como Dr. Enrique Bariatría. Y una vez más, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes acá en Canal 2. Agradecemos su valioso tiempo, sabemos que está posturno, está desvelado, pero siempre está dispuesto a educar en salud a nuestra población nicaragüense que tanto lo necesita. Amigos televidentes, continuamos con más de la mejor revista de la televisión nacional, Primera Hora, al otro lado de la